Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de electrónica. En este caso os vamos a enseñar algunos elementos de control y maniobra que podemos utilizar en circuitos electrónicos y de hecho también en circuitos eléctricos. El primero será el interruptor. El interruptor nos permite abrir y cerrar un circuito de tal manera que cuando el interruptor está abierto no llega corriente a la carga y por lo tanto en este caso el LED no se enciende, y cuando cerramos el interruptor el LED se enciende. Para montar esto pues sería un circuito como el que vemos aquí. La corriente entra por el positivo. Bueno, en realidad aquí estamos utilizando un conmutador, ¿vale? Un conmutador es un elemento que tiene... Vamos a buscarlo, un conmutador. Un conmutador es un elemento que tiene un común y después dos posibles salidas. O sale la señal que entra por el común por la salida 1 o sale por la salida 2. Depende del estado del conmutador. Pero si, por ejemplo, la salida L2 no la utilizamos y solo utilizamos el común y el L1, estamos utilizando el conmutador como si fuera un interruptor, que es lo que hacemos en este caso. Estamos utilizando el común y un extremo. De tal manera que ahora, con la posición del interruptor o del conmutador hacia la izquierda, la señal de entrada saldría por aquí. Si cambiamos la posición del conmutador, la señal no sale. Veamos cómo funciona. Ahora no llega corriente y ahora sí que le llega corriente. ¿Vale? Este sería el funcionamiento de un interruptor. Si en lugar de utilizar un interruptor utilizamos un pulsador, el comportamiento es parecido, pero veréis que hay una diferencia. Este es un pulsador doble, tiene dos terminales por un extremo y dos terminales por el otro extremo, pero en este caso solo estamos utilizando los terminales de un lado. Y es un pulsador del tipo normalmente abierto. Quiere decir que si yo no aprieto, el circuito está abierto, normalmente abierto. Cuando yo aprieto, el circuito se cierra y llega corriente al LED. Pero en el momento que dejo de apretar, se apaga. ¿Vale? Sería, por ejemplo, lo que ocurre en el timbre de entrada a casa. Solo funciona mientras estoy apretando. Cuando dejo de apretar, ya no funciona. Esto es un pulsador normalmente abierto. Y un pulsador normalmente cerrado tendría el comportamiento contrario. Sería de manera que cuando yo no estoy apretando, el circuito está cerrado y por lo tanto el LED se está encendiendo. ¿Vale? Cuando yo no estoy apretando. Y cuando aprieto, el LED se apaga. Este sería, por ejemplo, el caso del pulsador que hay dentro de la nevera. Cuando yo abro la puerta, dejo de apretar el pulsador y la luz se enciende. Y cuando aprieto, la luz se apaga al cerrar la puerta de la nevera. ¿Vale? Es dos tipos de pulsadores, normalmente abierto y normalmente cerrado. Vale, vamos a otra cosa. Vamos a ver el comportamiento del interruptor en otro ejemplo. En realidad ya lo hemos visto en el ejemplo anterior, pero para que veáis más ejemplos. En este caso estamos utilizando el pulsador para controlar la puesta y apagado de un motor. ¿Vale? Cuando le llega corriente al motor, el motor se enciende y cuando apagamos, el circuito se abre y el motor se apaga. Os recuerdo, porque lo utilizaremos más adelante, que los motores de corriente continua tienen el siguiente comportamiento. Si cambiamos la polaridad, es decir, ahora tienen por ejemplo el positivo aquí y el negativo aquí, el motor gira en un sentido. Pero si lo hacemos al revés, cambiando la polaridad de los cables, la conexión de los cables, el motor gira en sentido contrario. Y también podemos comprobar
que si vamos aumentando el voltaje, la tensión, la velocidad del motor también aumenta, siempre y cuando estemos dentro de unos límites que no lo estropeen, ¿vale? Tendrá un valor máximo de voltaje que puede soportar. Vale, otro ejemplo. Ahora veremos cómo en este caso sí que estamos utilizando los tres terminales del conmutador. Recordar, el del centro es el común, en este caso a través del común entra el positivo, y tal como está conectado ahora mismo el interruptor o el conmutador, en este caso lo estamos utilizando como conmutador, la corriente saldrá a través del terminal 1 y encenderá el LED de la izquierda. Efectivamente. Y si cambiamos la posición del conmutador, la corriente sale por el otro terminal, por el terminal 2, y hace que se encienda el otro relé. ¿Vale? Podemos ir cambiando. Relé LED. Se enciende un LED, se enciende el otro. ¿Vale? El común siempre entra por el centro y en este caso se desvía hacia la izquierda o se desvía hacia la derecha. Vale. Más ejemplos. Bueno, este es un caso particular de un interruptor de 6 entradas y salidas. Se suele utilizar en pruebas de circuitos de lógica digital, pero también en este caso lo estamos utilizando para hacer una combinación de colores. Por ejemplo, ahora estamos haciendo que entre la señal del verde. Si la mezclamos con la señal del azul, pues tenemos una combinación de los dos colores. Si la mezclamos con el... me saldrá con el rojo, pues nos da blanco. Podemos quitar, por ejemplo, en este caso el azul y tenemos la mezcla entre el verde y el rojo, que en este caso nos da un naranja amarillo. ¿De acuerdo? Y podemos hacer lo mismo con los terminales 4, 5 y 6. Bueno, es un caso especial de switch de 6 posibilidades que se suele utilizar para hacer simulaciones en circuitos de lógica digital. Vale, y ahora vamos a ver otro elemento que también es muy útil, el relé. A ver, el relé está formado básicamente por dos partes. Una que es un solenoide que se alimenta con una tensión, que puede ser una tensión baja, y una segunda parte que en este caso es un conmutador con un común y un terminal normalmente abierto y un terminal normalmente cerrado. Y lo que ocurre es que dependiendo de si apretamos el pulsador o no, llega corriente a este solenoide. Esto es un electroimán, es decir, una bobina de cable conductor de cobre con un núcleo de hierro, de tal manera que cuando le llega corriente se magnetiza y genera este movimiento de la palanca. Al generar este movimiento de la palanca vemos cómo se produce la conmutación en el secundario. Esta parte sería la parte de control y esta parte sería esta sería la de maniobra y esta sería la de control. Aquí podríamos estar trabajando a tensiones bajas, por ejemplo 5 voltios a la salida de una placa de Arduino, y aquí podríamos estar trabajando tranquilamente a 230 voltios si el relé está preparado para ello. Vamos a ver un ejemplo. En este caso estamos alimentando la bobina del electroimán de nuestro relé con una tensión de 3 voltios. ¿Vale? Aquí tenemos dos bobinas, hay dos bobinas, dos pilas de 1,5, por lo tanto 1,5 son 3. Os recuerdo que cuando os ponéis encima del elemento podéis cambiar el número de baterías. Por ejemplo, en este caso hemos puesto 2, podéis cambiar también el tipo de baterías. ¿Vale? Y en este caso estamos alimentando la bobina. Fijaros que en el esquema se ve que la bobina está conectada al terminal 8 y al terminal 5. ¿Vale? Sería este de aquí, corresponde a este de aquí, y este de aquí
corresponde a este de aquí, respectivamente los terminales que activan la bobina, de tal manera que cuando yo haga una simulación, cada vez que apriete el pulsador, ¿veis cómo cambia de posición el conmutador? ¿Vale? Y al cambiar de posición, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Tenemos un motor con un extremo conectado siempre al positivo y el otro extremo conectado a esta salida del relé, ¿vale? Que corresponde a este punto de aquí. Ahora mismo, en estas condiciones, este es el terminal normalmente abierto y por lo tanto no le llega corriente. Pero cuando yo aprieto el pulsador, el común, que es la señal que entra por este o por este, como está conectada al negativo, lo que estamos haciendo es que el negativo circula por aquí y llega hasta el terminal número 6 y llega hasta el motor. ¿Vale? Estamos conectando el negativo a través del común. A partir de aquí, a una posición de descanso, cuando no apretamos el pulsador, la señal saldría por el terminal 7, pero cuando apretamos el pulsador, la señal sale por el terminal número 6. ¿Vale? Y veis cómo se enciende y se apaga. ¿Qué utilidad tiene esto? Insisto, estamos alimentando la bobina con una tensión baja de 3 voltios, ¿vale? Que podría ser, por ejemplo, la señal de salida de algún microprocesador o de algún elemento que tiene una tensión baja de trabajo. Y en cambio el motor se está alimentando con 9 voltios. Incluso podría ser que se alimentara con un voltaje mayor, porque estamos separando la parte de baja tensión de la parte de alta tensión o de mayor tensión. No tiene por qué ser alta tensión. ¿De acuerdo? Vale, este tipo de relé que acabamos de ver, con un solenoide y un conmutador simple, se llama SPDT. Es uno de los más utilizados. Existen otros tipos de relés, por ejemplo el que estábamos utilizando era este. Este sería un relé con un solenoide y un interruptor simple. Este sería un relé en el cual cuando activamos el solenoide se abren y se cierran respectivamente al mismo tiempo dos interruptores, y en este caso el DPDT lo que hace es que conmuta la posición de dos conmutadores simultáneamente. Es decir, estos conmutadores cambian de posición y lo hacen simultáneamente cuando se activa el solenoide. Vamos a ver un ejemplo. ¿Para qué podríamos utilizar el caso este, el DPDT? Vale, pues recordar, A y B es la alimentación de la bobina. Cuando no estamos alimentando la bobina, el común está conectado al 1, en el caso del primer conmutador, y en el caso del segundo conmutador está conectado al 3. En este caso estamos alimentando un motor con una corriente con un voltaje externo de 12 voltios. Vamos a ver lo que ocurre en este caso. En este caso el positivo llega por aquí y hace que el positivo entre por aquí. Y el negativo entra por aquí y viene hasta esta posición del motor. Por lo tanto, tenemos positivo aquí y negativo aquí. El motor estará girando en este sentido. Y ahora vamos a ver qué ocurre cuando sí que le damos corriente al solenoide, a la bobina. En el momento que le damos corriente a la bobina, los dos conmutadores cambian de posición simultáneamente y vamos a ver qué ocurre. El positivo entra por aquí, viene por aquí y entra por este lado. Aquí tenemos el positivo. Y si nos fijamos, el negativo
entra por aquí. ¿Qué ocurre? Que hemos cambiado la polaridad. Ahora tenemos el negativo aquí y el positivo aquí. Y por lo tanto el motor gira en el sentido contrario al que lo hacía antes. ¿De acuerdo? Vale. Pues ahora vamos a ver cómo se traduce esto en el montaje con el relé real, con el DPDT, que es este tipo de relé que tiene dos conmutadores. A ver, primero vamos a entender el esquema. El solenoide, el electroimán que controla la conmutación, ha de estar conectado o controlado a través de los pines 16 y 1. Y es donde nosotros hemos colocado un interruptor para activar o desactivar el relé. Cuando se activa o desactiva el relé, lo que cambia es la posición de este elemento de conmutación. El común nos entra por aquí, ¿vale? Es un conmutador, el común entra por aquí. En nuestro caso corresponden a estas dos entradas, a esta y a esta. Por un elemento, por un conmutador, estamos entrando el positivo y por otro estamos entrando el negativo. En este momento, tal como está conectado, el positivo entraría por aquí y si el electroimán no está activado, la señal de salida saldría por este terminal, que en nuestro caso es el terminal 11. Tal como lo hemos colocado, el terminal 11 llevaría el positivo al positivo del motor. Y el otro terminal de salida que estaría activo ahora sería el terminal 6, que llevaría el negativo abajo, al borde negativo del motor. Si activamos el electroimán, entonces esta palanca cambia de posición, se sitúa en este terminal y tenemos que los terminales de salida son el 13, los terminales de salida son el 9 y el 8. ¿De acuerdo? Y vamos a ver dónde hemos conectado nosotros eso. El positivo, recordar que venía por aquí. Entonces, ahora mismo, al hacer la conmutación, el positivo saldrá por el terminal 9. Y vamos a ver que el terminal 9 positivo ahora va a parar a este borde del motor. Es decir, hemos cambiado la polaridad. Antes el positivo entraba por aquí y ahora el positivo entra por aquí. De la misma manera, el negativo, que venía por arriba, ahora sale por el terminal 8 y va a parar a este borde del motor. ¿Vale? De hecho, hemos cruzado las salidas. Veis que los cables están físicamente cruzados y dependiendo de si sale por estos dos terminales o por estos dos terminales, tenemos una polaridad u otra del motor. Vemos su funcionamiento, gira en un sentido, gira en sentido contrario. ¿Lo ves? Cada vez que cambiamos el estado del electroimán, gira en un sentido o gira en sentido contrario. ¿De acuerdo? Okay. Y antes de acabar, os quiero enseñar un elemento más, que es lo que se le llama el tilt sensor, que es un sensor de inclinación. Actúa como un interruptor, de tal manera que normalmente en posición horizontal está abierto y a medida que se inclina, detecta la inclinación y lo que hace es que cierra el circuito. ¿Vale? Es un sensor que nos puede ser útil si queremos saber si un elemento está horizontal o se ha inclinado. ¿Vale? Luego, si trabajamos con Arduino, tenemos elementos que nos permiten conocer mejor la posición. Pero para una posición sencilla, si un elemento está inclinado o está horizontal, este sensor es muy útil. Otro tipo de sensores que podemos utilizar, por ejemplo, son los finales de carrera, que son simplemente también interruptores o conmutadores con una pequeña palanca que lo que hacen es que detectan
si un objeto ha llegado al final de su recorrido. Por ejemplo, se utilizan en cadenas de montaje o elementos de este tipo. ¿Ves? Todo esto son finales de carrera. Pero insisto, son conmutadores o interruptores convencionales. Lo único que cambia es que en lugar de accionarse manualmente, se accionan con esta palanca cuando el objeto que se está desplazando llega al final de su recorrido. ¿De acuerdo? Y esto es todo por este vídeo. Hasta la próxima.